Quiero abordar un último tema, que es el de la vivienda, me preguntan mucho, y luego los alquileres turísticos. Tengo un amigo, por ejemplo, que vive en Palma de Mallorca y que dice que es terrible la situación allí. No sé cómo ves esta situación, porque es verdad que yo desconocía parte de cómo estaba en el mercado en algunas ciudades turísticas, y una vez investigado y hablando con gente que vivía allí, digo, hostia, pues es un problema, ¿no? Tienes que sacar viviendas primero que ofrezcan una protección brutal al que tiene la propiedad, para que sepa que si por lo que sea lo alquila y sale mal y le sale un inquilino que no le paga, lo pueda desalojar en 48 horas máximo. La demanda de turismo en España no va a remitir, con lo cual puedes verlo como un gran problema, pero también puedes verlo por el lado positivo. Tienes un destino top en Ibiza o a Mallorca o a Menorca y dices, bueno, pues es un lujo tener eso también, ¿no? Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal si te gusta este contenido y déjame tu comentario, que lo estoy esperando. Quiero abordar un último tema muy rápidamente, que es lo estamos tratando en últimas ocasiones, que es el de la vivienda. Me preguntan mucho, hemos hablado en anteriores programas sobre la situación del precio, que es posible que si esto sigue así, a menos que venga una crisis económica o que la oferta del stock de vivienda cambie, pues que el precio de la vivienda siga subiendo. Pero las últimas cuestiones que me están preguntando es de la inversión inmobiliaria, que dicen que está presionando mucho los precios al alza. Hay parte de la población que tiene esa lectura. Y luego los alquileres turísticos, que sí que tengo un amigo, por ejemplo, que vive en Palma de Mallorca, que le mando un abrazo desde aquí, y que dice que es terrible la situación allí. Claro, yo no sabía exactamente hasta que él me contó. Dice, no, es que la gente que vive aquí casi no tiene oferta disponible porque casi todos los inmuebles son alquileres turísticos, ¿no? Y están disparando el precio al alza y en gran medida esos inmuebles están desocupados gran parte del año y solo se alquilan 3 meses al año, pero al propietario o al inversor que ha invertido ahí le interesa más abrirlo 3 meses y el resto tenerlo desocupado. O alquilas hasta lo que es el curso escolar, pero en verano tienes que desocupar la casa y así es muy difícil vivir, ¿no? No sé cómo ves esta situación, porque es verdad que yo desconocía parte de cómo estaba en el mercado en algunas ciudades turísticas y una vez investigado y hablando con gente que vivía allí, digo, hostia, pues es un problema, ¿no? Sí, no, evidentemente, y hay muchos casos de gente que no acepta un trabajo en verano en determinadas localidades porque aunque esté razonablemente bien pagado, descubren que destinarían el 100% de lo que cobran a pagar simplemente la vivienda en la que tendrían que alojarse, ¿no? Y en las islas, por ejemplo, pues es algo muy habitual, ¿no? Que dices, no, mira, si me pagan 1.700 euros, pues que me cuesta el alquiler 2.000, con lo cual, ¿qué hago yéndome allí? Nosotros conocemos una persona que se ha acabado moviéndose, o sea, dice que le cuesta menos ir en avión desde la costa de Levante a Ibiza de forma recurrente que no estar hospedado en Ibiza. Yo digo, no me lo puedo creer. O sea, en determinadas localidades donde la oferta de suelo es limitada y mucha gente se acoge al alquiler turístico como una forma de financiar el coste a lo mejor de la hipoteca que tienes, de la casa que te has comprado, pero te vale con alquilar unos pocos meses para hacerlo, pues dices, bueno, ¿de dónde viene esto? Digo, mira, tú y yo tenemos vivienda, una segunda vivienda. Y dices, vale, ¿la quieres alquilar? Digo, no. ¿Por qué? Digo, pues por la inseguridad legal. Yo voy con relativa frecuencia y el resto del tiempo lo podría alquilar por semanas o lo que sea, pero no. No quiero un ocupa porque sé que si me entra un ocupa tardaré en sacarlo 2 años y me destrozará el piso. Y dices, pero ¿de verdad eso es un miedo? Digo, sí, claro, la inseguridad jurídica es importantísima, ¿no? Máxime cuando metes el propietario ni siquiera es español, ¿no? Y dices, bueno, ¿y qué haces si estás fuera y te entra un tío? O sea, es una preocupación. Dices luego, por otro lado, dices, bueno, durante un periodo de tiempo determinado lo tengo alquilado, ya financio lo que me cuesta pagar la hipoteca de todo el año, ya tengo la operación casada, ¿no? Esa mentalidad la tiene mucha gente. ¿Qué solución hay? Digo, la solución es la de toda la vida. Esto es demanda y oferta. Tienes que incrementar el suelo, tienes que incrementar la oferta. Y dices, ¿cómo? ¿Construyendo? Digo, pues por supuesto construyendo. Para la gente más vulnerable le tienes que dar la opción de acceder a una vivienda subvencionada o de protección oficial, por supuesto. No deberías tener ni un solo terreno o vivienda en el Sareb ya. Tenías que haberlo movido, tenías que haber sacado esa oferta al mercado de alguna manera. Que sé que hay muchos de los terrenos y muchas de las viviendas que están en zonas donde
no hay tanta demanda, que aquí ocurre lo de siempre, que cuando hablamos del stock de vivienda, dices, ya, pero depende de dónde. Es que cuando se acumuló mucho stock de vivienda en el año previo a la burbuja inmobiliaria, se nos iba la pinza y se construía en todos sitios, aunque estuviese perdido el culo del mundo, pensando que iba a haber demanda ahí. Ahora no, la demanda es un poquito más selectiva, ¿no? Y lo quieres en determinadas zonas con unos servicios garantizados, pero tienes que ofrecer esa vivienda. Tienes que promulgar leyes, no como la ley de la vivienda que sacaron hace un año y pico, que fue un auténtico desastre, ya lo comentamos según salió. Tienes que sacar viviendas primero que ofrezcan una protección brutal al que tiene la propiedad, para que sepa que si por lo que sea lo alquila y sale mal y le sale un inquilino que no le paga, lo pueda desalojar en 48 horas máximo, sino de forma inmediata. Eso es lo que tienes que darle tranquilidad al propietario para que pueda poner en oferta su vivienda y no lo contrario, que es lo que hacemos en España. Entonces, desde esa perspectiva, creo que vamos retrasadísimos y con lo que se tarda en sacar adelante una promoción ya no va a ser un problema que vayamos a poder solventar en el próximo año y medio, 2 años. Como dice Banco de España, probablemente faltan 600.000 viviendas en España solamente en 2024, con lo cual la gente que esperaba una desaceleración de la subida de los precios o incluso una bajada de los precios, pues está descubriendo lo que ya comentábamos cuando salió la ley de la vivienda. No solamente no van a bajar, van a subir y van a subir mucho porque esa ley es un disparate. Y el tiempo pues, nos ha puesto a cada uno en nuestro sitio, ¿no? Y la sensación de ahora en adelante es la misma. Este problema no tiene solución. Y cuidado porque empezamos a ver algo que también yo lo entiendo, que dices, la población está hastiada del turismo que invade las localidades, por ejemplo, cercanas a la costa y tal. Digo, sí, está claro, ¿no? Si yo no digo que sea maravilloso tener que convivir en una ciudad donde está plagada de turistas, pero no olvidemos una cosa, que la economía española, como dice el gobierno, va como un cohete en buena parte porque el 20 y tantos % depende del turismo y estamos haciendo récord de turismo desde que acabó la pandemia año tras año. Con lo cual, cuidadito, a ver si no vamos a hacer como con la ley de la vivienda y vamos a sacar alguna estupidez o vamos a ser los más idiotas empezando a restringir el turismo y con eso nos cargamos uno de los motores de crecimiento económico de España, porque no somos ninguna potencia tecnológica, no nos olvidemos. Y tenemos una economía que está basada en micropymes, no en pymes, en micropymes, que son tremendamente ineficaces, donde tenemos una productividad que es un problemón, con lo cual tenemos el mayor paro de Europa, a pesar de que estemos en una de las mejores situaciones de los últimos años, por lo cual esto simplemente es una nota a los que gobiernan. Pensaos muy mucho lo que vais a hacer, que como empecemos a decir, no, vamos a limitar el número de turistas que pueda haber por ciudad o por destinos, estaremos otra vez cometiendo el gravísimo error de cargarnos una de las fuentes de ingresos principales que tenemos. Ya nos cargamos el precio de la vivienda, fomentando que hubiese menos oferta cada vez, con la idea brillante que sacaron adelante. 2 últimos apuntes con esto y cerramos, ¿no? con tu conclusión final, ¿no? El tema de las viviendas vacías. 4 millones de viviendas vacías en España, es cierto, pero la mayoría, y estamos hablando de más de un 70% y casi un 80% en sitios en los que nadie quiere vivir, que es lo que estabas comentando, ¿no? Entonces, claro, es que eso es el error previo, que en el ciclo del 2004 al 2007 se construyó fatal y se construyó por encima de nuestras posibilidades y por la burbuja especulativa que fue el tema de la vivienda, ¿no? De esa situación, pues tienes el contexto actual. ¿Esa vivienda es aprovechable? Pues alguna habrá, pero la mayoría lamentablemente no, ¿no? Y además, después de la pandemia, digamos, el ciudadano se ha vuelto más exigente, quiere terrazas, quiere estar en sitios amplios, es lógico, ¿no? Nos ha cambiado y esto cuando viene por aquí un broker hipotecario, Ricardo Gurias, director de RN, me lo comenta siempre, dice, el que está dentro del sector inmobiliario me lo dice, es que claro, ya la gente no quiere vivir donde vivía antes, entonces ya incluso somos exigentes a la hora de pedir, ¿no? Y decimos, bueno, pues vivimos con nuestros padres hasta los 30 mientras no encuentre la vivienda en la que yo quiero vivir, ¿no? Y viendo los precios que estamos teniendo. Eso por un lado. Y por otro, con respecto al tema de la vivienda turística, es cierto que, por ejemplo, en Madrid, que cada vez es más turística, aquí lo tendríamos fácil y aquí se puede construir hacia arriba, ¿no? No tienes por qué expandirte a periferia, que también, pero puedes construir hacia arriba seguramente en muchas zonas y ahí te quitas parte. 2, oficinas que se pueden reconvertir a vivienda. Y ya no solo esto, sino que ¿cuántas empresas, hablabas de micropymes, cuántas empresas pueden implementar realmente el teletrabajo? Que estamos ahí con la presencialidad, y hay muchas empresas que seguramente puedan trabajar en remoto. En Estados Unidos se ha hecho en muchos puntos más y aquí yo creo que somos todavía más de la vieja escuela, ¿no? Decir, venga aquí a calentar la silla y tal. Entonces, eso yo creo que también
podría ser, quitando stock de parte de oficinas, el real estate comercial, convertirlo a vivienda, quizá puedas tener parte de vivienda turística y parte de vivienda residencial que ocupar. El problema que veo más, y ya por cerrar, es el tema de las islas, ¿no? Por ejemplo, de las costas, porque ahí construir hacia arriba lo veo difícil y construir hacia las periferias es imposible porque te limita el mar. Es decir, tienes ahí la limitación de que no puedes hacer más. Ahí veo un problema que quizá se hizo mal en el pasado y que ya lo tienes ahora y prácticamente veo una solución muy, muy difícil de conseguir. No sé qué piensas ya por terminar este tema. Sí, bueno, hay zonas donde evidentemente la escasez de suelo te deja maniatado, ¿no? Yo siempre recuerdo una frase del CEO de Ferrari, cuando llegó una de las grandes crisis del año 2008. Le preguntaron, bueno, pronósticos catastrofistas. Dijo, no. Siempre hay ricos en el mundo. Nosotros vendemos no sé cuánto, dijo. Vendemos 1000 y pico vehículos. Hay 1000 y pico millonarios siempre. Lo que pasa es que van cambiando. Antiguamente estaban en Japón, luego fueron a Arabia Saudí, luego han sido los chinos, luego los estadounidenses. Y simplemente cambia el sitio. Pues esto es un poco parecido. Yo creo que tienes la gran suerte de que tenemos destinos turísticos tremendamente apetecibles desde el punto de vista de oferta gastronómica, de cultura, de monumentos, del clima, y te vienen. Dices, vale, a veces vienen británicos, sí, y si no alemanes, y si no te vienen nórdicos, y si no te vienen estadounidenses, y si no te vienen chinos, y antes te venían japoneses. La demanda de turismo en España no va a remitir, con lo cual puedes verlo como un gran problema, porque no vas a conseguir solucionar el problema del precio de la vivienda en este tipo de sitios donde no puedes construir más, pero también puedes verlo por el lado positivo, ¿no? Tienes un destino top dentro del mundo de la gente con mucho dinero, como pasa cuando miras el nivel de vida en Ibiza o qué tipo de turismo llega a Ibiza o a Mallorca o a Menorca, y dices, bueno, pues es un lujo tener eso también, ¿no? Que vale que el que está local a lo mejor está harto, pero bueno, como digo siempre, los vasos hay que verlos medio llenos y medio vacíos. Hay cosas buenas y cosas malas. Pues nos vamos a quedar con todo esto. Pablo, como siempre, un placer tenerte por aquí, por el canal. Espero que tengas buen verano. Ya nos vemos a la vuelta al verano, a ver qué nos depara este mes de agosto y lo que queda de julio, ¿no? Muchísimas gracias, como siempre. Ya sabes que esta es tu casa. Y a los que nos estéis viendo, pues si os ha gustado la charla y os gusta este contenido, pues que os suscribáis al canal, que dejéis vuestro like, que compartáis el contenido y que comentéis qué os ha parecido, lo más interesante de la charla, dejádmelo ahí abajo en comentarios. Y como siempre, Pablo, un placer tenerte por aquí. Nada, muchísimas gracias, Héctor, y un saludo para tu audiencia. Iremos hablando porque esto es dinámico y seguramente durante los próximos meses iremos conociendo pues otras cosas sobre las que hablar y debatir que serán muy interesantes. Exactamente. Un abrazo.